Bueno, entonces la idea de este encuentro, como todos los jueves, es revisar nuestra competencia diaria. Bienvenidos a los que no han ingresado antes, a los que ya vienen ingresando, pues también espero que les esté funcionando esto. La idea siempre es que si ustedes van a medida que ustedes vayan teniendo preguntas, inquietudes o que quieran participar, desbloqueen su micrófono o escriban en el chat. Esto, pues, entre más interactivo para ustedes también les va a ser mucho más funcional. ¿Listo? Listo. Entonces, pues recuerden que todos los lunes nos estamos reuniendo, estamos revisando tema. El último tema que revisamos fue medicamentos cardiovasculares. Hicimos nuestra práctica la última clase. Déjenme por aquí un mensajito de qué tema se les dificulta, qué tema quisieran que revisáramos el próximo lunes. Y los jueves estamos revisando toda la parte de la competencia diaria. Los que hacen parte del programa de enfermeros en Estados Unidos ya saben que todos los días hacen su competencia diaria, ¿cierto? Entran y practican. Y aquellos que no hacen parte, pues también pueden pedirnos una prueba gratuita a través de nuestro WhatsApp para que puedan acceder a esta competencia diaria y conozcan un poquito de nuestra plataforma. Entonces, espero por aquí que en el transcurso de este encuentro vayan pensando cuál es ese tema que quisieran que que cuando nos reunamos el lunes revisemos y que también les ayude a mejorar pues esas dificultades que están teniendo sobre el tema. Ya hemos revisado medicamentos psiquiátricos, cálculo de dosis, medicamentos cardiovasculares. Entonces, cualquier tema, si es de niños, si es de materno, lo que quieran, por favor, escríbanlo, con eso los tenemos en cuenta y también ustedes solucionan muchas dudas de su tema. Entonces, listo, chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Listo? Espérenme que acá les voy a dar compartir mi pantallita. Bien. Entonces, de nuevo, bienvenidos a Enfermera en Estados Unidos y a Aren Inclex, que es un producto de enfermera en Estados Unidos. Recuerden pues que siempre estamos aquí para ayudarles, para solucionarles dudas de homologación, dudas de examen. La idea de hoy es revisar nuestra competencia diaria. Son siempre, todos los días, 10 preguntitas diferentes. Todos los días ustedes van a tener 10 preguntas diferentes que los van a llevar a retarse diariamente en temas generales y también pues a llenarse de muchísimo conocimiento. ¿Listo? Entonces, tenemos de iniciar competencia y empecemos por acá. Entonces, como siempre les digo, chicos, la primera parte de la pregunta siempre va a ser el contexto. Es decir, que, como siempre también les digo, ubíquense como si estuvieran en el hospital. Imagínense que ustedes están ahí. Entonces, imagínense que mientras están preparando un cliente para una toracentesis, ¿cuál posición es la más preferida para dar seguridad y acceder al espacio pleural? ¿Listo? Entonces, sabemos que una toracentesis se hace dado pues que haya una complicación en un paciente, ya sea un neumotórax, ¿cierto? Que en lo que sí genera es que nuestro pulmoncito se comprime porque nuestro espacio pleural, que sería este, ¿cierto? Contiene o aire, ¿cierto? O fluidos como sangre. Aire cuando hablamos de un neumotórax, perdónenme, o sangre cuando hablamos de un hemotórax. Entonces, ¿qué pasa? Que pues a través de en esta pleura se contiene este espacio pleural y reduce el espacio de mi pulmón. Entonces me lo Buenos días, comprime. disculpa, es Hola. que no se está viendo la diapositiva. ¿No se está viendo? No, Perfecto. Muchas no, gracias creo por que avisar. Déjenme, les vuelvo a compartir. Listo, listo. Espérenme a ver. ¿Ahora ya están viendo? No, Eh, no se ve nada. te vemos a ti, pero no la presentación. Estoy mostrándoles la página, ¿no? La página de Aren Increx no la están viendo. no, 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 señora.
Perfecto, déjenme de nuevo les comparto. Ahora, Ahora sí se ve Ahora tu sí. pantalla. listo, perfecto. Acá ya están viendo la página, el banco de preguntas, ¿cierto? Sí, ya Sí. te explican. Perfecto, muchas gracias por avisar. Sí. De nuevo empecemos leyendo nuestra pregunta y nos dice aquí. Mientras preparamos un cliente para una toracentesis, ¿cuál posición es la más preferida para dar seguridad y valorar el espacio pleural? Entonces, lo que les explicaba acá es que normalmente pues tenemos acá esta capita que nos recubre los pulmones, que se llama la pleura, ¿cierto? Que contiene y que protege ese pulmón, y que adentro tenemos nuestro pulmoncito, que muchas veces por diferentes causas como un trauma con un arma blanca, un procedimiento, demás, se puede generar que aquí entre aire, que es lo que me generaría es un neumotórax, ¿cierto? O que entre algún tipo de fluido como sangre, por algún procedimiento, por algún trauma con un arma cortopunzante, generándome un hemotórax. Entonces, al ingresar aquí tanto aire como sangre, lo que genera es que me genera una disminución del espacio en el que tenía ese pulmón y me lo comprime de esta manera. Al comprimírmelo, acá queda pues contenido el aire o la sangre, pero genera mucha dificultad respiratoria porque es como si todo el pulmón estuviera encogido, por decirlo así. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es descomprimir ese pulmón sacando aire o sangre a través de un tubo y que es lo que hago es una toracentesis. No mentiras, ahí les estoy explicando el paso de un tubo de tórax. Ahora, bien, la toracentesis, ¿cierto? Va a ser el drenar este fluido. ¿Cómo dreno este fluido? A través también del ingreso de una agujita que me va a ayudar a drenar y lo ingreso también en este espacio pleural, que es muy importante saber cuál es la posición. ¿Por qué? Porque tiene complicaciones. Lo primero que debo tener en cuenta en la posición, ¿cierto? Lo primero que debo tener en cuenta en la posición es que haya que precisamente cuando ingresemos a ese espacio haya una facilidad en la que se expanda, ¿cierto? Estas rejas costales y no me vaya a complicar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que necesitamos que haya una facilidad para drenar, ¿listo? Entonces, la primera posición que me dice que es sentado sobre una mesa, ¿cierto? Cerca a la cama, con los pies con apoyo. Esa es la primera posición. La segunda que me dice es totalmente plano, hacia el lado no afectado, con la cabeza totalmente plana. La tercera que me dice que es prono, con los dos brazos extendidos por encima de la cabeza. Y la otra que me dice es acostado en el sitio afectado, con la cabeza elevado a 45 grados. Entonces, empecemos a mirar simplemente con la lógica, ¿cierto? Espérenme, por acá voy a dar un ingreso. Con la lógica con la lógica del procedimiento. Necesito, ¿cierto? Acceder a la reja costal del paciente para ingresar una aguja y drenar. Si lo hago y el paciente está acostado sobre el lado afectado, ¿cierto? Primero que todo, no voy a tener acceso al lugar donde voy a necesitar drenar. Y segundo, pues va a ser muy complejo entrar a drenar a un paciente de esta manera. Entonces eso me hace eliminar la última opción. Si está acostado sobre el lado que lo voy a drenar, ¿cómo accedo a esa pleura si está ahí la superficie? Ahora, boca abajo con los pronos, ¿cierto? Con los dos brazos extendidos sobre la cabeza. Definitivamente lo que va a generar eso es que me va a aumentar el riesgo de que se me complique porque puedo llegar a punzar hasta el pulmón, ¿sí? Lo que yo necesito es que por gravedad todo esté hacia abajo, todo ese líquido esté hacia abajo y por lo tanto sea más fácil para mí drenarlo.
totalmente igual afectado, acostado totalmente, ¿cierto? Así esté hacia el lado no afectado, si está acostado de medio lado, imagínense, ¿cierto? Pues no me va a drenar porque no hay gravedad, ¿listo? Y además de eso, pues va a dificultar localizar ese líquido que tengo, porque precisamente pues va a estar como regado, no va a estar sostenido abajo por esa gravedad y no va a ser fácil drenar. Mientras que si el paciente está sentado colocando los brazos así y la cabeza hacia el frente, va a ser mucho más fácil acceder a esa reja costal, acceder al espacio y además de eso nos va a facilitar el ingreso de la aguja y a disminuir el riesgo de que puncemos más, como un pulmón, por ejemplo, y se nos complique este paciente. Por lo tanto, esta es la posición adecuada. Bien. Vamos con la siguiente pregunta y dice que la enfermera está cuidando, ¿sí?, a un paciente que está activamente sexual, tiene 16 años, es positivo, tiene un test positivo para clamidia y nos dice que cuál de los siguientes órdenes nosotros debemos anticiparnos. Entonces ya sé que me hablan de una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Ante eso también ya sé que la clamidia es una bacteria que genera pues una infección, la mayoría de las veces la clamidia es asintomática, pero cuando no es asintomática genera dispanuria, ¿cierto? Ese dolor en la relación sexual, disuria, también me va a generar flujo vaginal y eso me lleva pues precisamente a hacer un frotis e identificar qué puede haber a través de un cultivo y ver qué es una bacteria, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que empezar un tratamiento antibiótico. Entonces me dice A, penicilina intramuscular, B, doxiciclina oral, C, nitrofurantoína o D, terconazol vaginal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que si sé que es un antibiótico, descarte lo que no es antibiótico. ¿Como cuál? Como el terconazol. Siempre todo, acuérdense de los prefijos y de los sufijos en los medicamentos. Los prefijos y los sufijos en los medicamentos son súper claves porque les puede decir a qué grupo pertenece y les reduce muchísimas cosas como de memoria. Cuando ya sé que termina en sol, se entra a ser un antifúngico, ¿cierto? Entonces lo descarto de primeras porque no necesito un antifúngico, dijimos que necesitamos un antibiótico porque estamos tratando con una bacteria. Ahora me queda la penicilina, ¿sí? Me queda la doxiciclina y me queda la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, siempre recuerden, es para infecciones del tracto urinario, más que todo para infecciones complicadas. Infecciones que no han funcionado con cefalosporinas, entonces ya empiezo a tener una infección persistente y por lo tanto tengo que acceder a un antibiótico mayor como la nitrofurantoína. La penicilina, recuerden siempre, penicilina sí las uso en las infecciones de transmisión sexual, pero pero puntualmente en qué infección de transmisión sexual uso la penicilina. ¿Quién sabe eso? Sífilis. Sífilis, muy bien. Sí, Entonces, sí. eso me hace descartar la penicilina. El tratamiento para la clamidia va a ser o doxiciclina o acitromicina. ¿Listo? Doxiciclina. Perdóname. Doxiciclina sería. Exactamente. O acitromicina. Si aquí estuviera acitromicina, en vez de doxiciclina, también sería una opción. ¿Listo? Bien. La enfermera, mientras admite a un nuevo cliente, está valorando a un cliente, la historia o los antecedentes menstruales del cliente. ¿Cuál de las siguientes preguntas debería ser apropiado preguntarle o hacerle? A, ¿cuántas parejas sexuales usted ha tenido? B, ¿usted tiene historia de algún tipo de cáncer en su familia? C, ¿usted ha experimentado alguna falta de un periodo? ¿Le ha faltado algún periodo? O D, ¿usted ha usado condones durante las relaciones sexuales? Ojo, ¿qué me están preguntando? Y esto es clave. Identifiquen siempre esa palabra clave. Historia menstrual, ¿cierto? No me están preguntando ni historia sexual,
no me están preguntando tampoco ni historia sexual, ni historia familiar, nada de esto, historia menstrual. ¿Las parejas sexuales hacen parte de la historia menstrual de una paciente? Antecedentes, No, son antecedentes sexuales, entonces la descarto. ¿La historia de cáncer en la familia hace parte de de la historia menstrual del paciente? No, señora. no, Antecedentes familiares, la descarto. Que le haya faltado algún periodo, que haya tenido irregularidad en sus periodos, ¿hace parte de los antecedentes menstruales? sí, Totalmente, totalmente. ¿Y el uso de condones durante la relación sexual? no. Planificación. Antecedentes sexuales, planificación. Entonces, des en cuenta que es muy fácil a veces las preguntas, sino que nos complicamos muchísimo. Si nosotros identificamos cuál es la palabra clave, en este caso dijimos como la palabra clave es la historia menstrual, entonces ahí yo ya tengo la respuesta y es muy, muy fácil. A veces de pronto nos puede decir, alguno de ustedes puede decir, pero pues como no le va a parecer fácil si está leyendo. Quiero decirles que cuando yo empecé a estudiar para mi NCLEX, yo no leía absolutamente nada así de corrido. Aún tengo mis fallas en algunas palabras. Muchas veces les digo como ustedes saben esta palabra o si no, busquémosla. Porque no siempre pues Liliana, cuéntame, no siempre todos empezamos sabiendo muchísimo de esto, de hecho, pues la mayoría, casi siempre empezamos estudiando NCLEX con un nivel muy, muy bajo, entonces no se estresen. ¿Cuál es mi clave o cuál fue lo que me ayudó a mí mejorar muchísimo mis preguntas? Hacer muchas preguntas. Entonces, les voy a pedir, Natalia, tienes tu micrófono encendido, ¿me puedes ayudar? Gracias. Entonces, hacer muchísimas, muchísimas preguntas, ¿listo? El hacer preguntas los va llenando muchísimo de esta terminología y se van a dar cuenta que el día menos pensado ustedes están corriendo, leyendo de corrido esto, que es la idea. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la seguridad. Hay muchas palabras que igual ustedes se van a enfrentar cuando cambian de banco, cuando se enfrentan al NCLEX, que no son conocidas para ustedes, pero como ya pues como que vamos entendiendo, la vamos sacando por contexto. Entonces ahí ustedes van a ver que su nivel ha mejorado muchísimo. ¿Había alguien que tenía la manito levantada? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, era para dar una, una respuesta de la pregunta, pero ya, eso Listo. No, pasó. si tienen la pregunta, desbloqueen su micrófono tranquilos. ¿Listo? Ok, está bien, pero me gustaría hacer una pregunta. En ¿cómo es más recomendable? Porque muchas veces nosotros entendemos el contexto de la pregunta, pero al seleccionar la respuesta, como que se nos hace, o por lo menos a mí se me hace un poquito más difícil, eh, como desarrollar lo que dice Ok, la respuesta. listo. Entonces vamos a entrar a trabajar eso. ¿Listo? Por ejemplo, acá nos dice que cuál afirmación describe adecuadamente el desorden somatomorfo. Entonces, acá me está hablando de algo clave. Digamos, esta pregunta que necesita contenido, puro contenido de salud mental. ¿Alguien sabe cuál es este desorden? Es como cuando las personas ven su cuerpo de una forma y como que piensan que es de otra. No, Es cuando estamos somatizando La algún síntoma enfermedad. psicológico a no, través de un síntoma físico. desorden somático. Y hay diferentes tipos de desórdenes somáticos. Hay uno que es el conversivo, ¿cierto? Que es el que más vemos en urgencias. El conversivo es ese paciente que llega y empieza a respirar muy rápido, ¿cierto? Pero se va a caracterizar porque los síntomas son neurológicos. Entonces, qué puede pasar en un conversivo? Que me diga el paciente, no veo, es un síntoma neurológico, pero que cuando yo empiezo a hacer la revisión, no hay una causa orgánica, no encuentro cuál es la causa de esto.
Esa es la característica del conversivo. Es un desorden somático que somatiza en síntomas físicos, ¿cierto? Alguna ansiedad, algún tipo de trauma, pero que se representa con síntomas neurológicos como que deja de caminar, no siente las piernas, muchas veces vemos en urgencias que empiezan a torcer las manos, que no ven, son síntomas neurológicos, pero cuando analizamos no tiene una causa orgánica. Otro que es el facticio, ¿cierto? Que es cuando el paciente finge o provoca la enfermedad. ¿Listo? Lo hace con que, no con una ganancia secundaria, sino que simplemente lo hace porque empieza a ver, ¿cierto? Que, o sea, como que soluciona algún tipo de ansiedad que el paciente puede llegar a tener. Tenemos el somático, ¿listo? Que el somático principalmente es que hay que antes era llamado el paciente hipocondriaco, se enfrasca mucho como en las enfermedades, se preocupa mucho por las enfermedades. Entonces tiene síntomas físicos, pero cuando uno entra a investigar no hay una causa, ¿listo? Y hay otro trastorno que es el trastorno de ansiedad por enfermedad. El trastorno de ansiedad por enfermedad es que el paciente cree tener todas las enfermedades, que si yo digo como no, tengo migraña, el paciente también empieza como si yo también he tenido migraña. Todo esto, chicos, aunque nosotros nos han enseñado un poco como que pues el paciente está fingiendo, en esto el paciente no finge. El paciente siempre siente esto, ¿listo? Y eso ténganlo como algo que es una premisa muy importante en la salud mental. El paciente no está fingiendo, al paciente de verdad le duele, el paciente de verdad no está viendo, el paciente de verdad no está sintiendo sus piernas y se da, ¿por qué? Porque tiene una causa de la salud mental como ansiedad severa, un trauma que le está generando esos síntomas físicos y que no sabe cómo expresarlo, entonces lo que decimos lo somatiza. Veamos acá, entonces nos dice que describamos qué es este desorden. Síntomas físicos que se explican con causa orgánica. B, es una expresión voluntaria de conflictos psicológicos. Esto envuelve la expresión de conflictos a través de síntomas corporales. O D, es manejado con un tratamiento médico específico. Puede ser manejado con un tratamiento médico específico. Entonces, ¿son síntomas físicos? Sí, son síntomas físicos. ¿Que se explican con causa orgánica? No. Recuerden, siempre les dije, pueden ser síntomas neurológicos, pero no le encuentro una causa orgánica. ¿Listo? Entonces, eso hace que la descarte. ¿Es voluntario? No es voluntario, no es una expresión voluntaria. ¿Es por conflictos psicológicos? Sí, pero no es voluntario. El paciente no dice como me va a doler, lo que les digo, nunca finge, es algo que le pasa. ¿Envuelve la expresión de conflictos? Sí. ¿A través de síntomas corporales? Sí. ¿Listo? Estas dos premisas le dan explicación a lo que les dije. La explicación a que definitivamente pues el paciente está con un conflicto, con un trauma, con alguna crisis de ansiedad y lo expresa con un síntoma corporal, ya sea con neurológicos que me lo convierten en conversivo, ya sea una ansiedad por la enfermedad, que también puede pasar. Es tratado con un medicamento específico, puede ser manejado con un tratamiento médico específico. No, no tiene un tratamiento médico específico. Muchas veces hasta no lo ayuda a solucionar, solamente la expresión de los sentimientos del paciente. No hay un tratamiento médico específico. Lo que tengo que entrar a ver es por qué el paciente está con esos síntomas somáticos. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Listo. Salud mental, súper clave. Un cliente adulto mayor le prescriben trazodona. Este medicamento ya lo vimos. ¿Qué tipo de medicamento es la trazodona? Es un inhibidor de la serotonina.
No recuerdo. Algo tiene que ver Que con es la un serotonina. antidepresivo, sí. Antidepresivo. Es un antidepresivo, pero no hace parte de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, sino es un atípico. Es un antidepresivo atípico. Principalmente cuando me hablan de trazodona, acuérdense de esto, trazodona, muchas zetas, trazodona. ¿Por qué muchas zetas? Porque lo que mayormente genera esta trazodona es sedación. ¿Listo? Por eso acuérdense de esa mnemotecnia. Muchas zetas, de Z, sedación. Genera sedación esto. ¿Cuál afirmación indica que necesita futura educación? ¿Listo? Entonces, tengo un medicamento que genera mucha sedación, es usado pues para la depresión, es un antidepresivo atípico, que es este antidepresivo que me inhibe la recaptación de la serotonina y la norepinefrina, ¿listo? Que dentro de los cuidados es que no debo mezclarlos con otros medicamentos o otras sustancias que se den mucho, porque pues el paciente va a quedar en una sedación profunda. Además de eso, que tiene unos efectos secundarios, que es el riesgo de caída por la sedación, que tiene un efecto que se ve muchísimo y que el NCLEX pregunta mucho, que es el priapismo, que es esa erección sostenida en el hombre. Eso principalmente de la trazodona. Entonces, ¿qué necesita futura educación? Cuando me dicen futura educación, quiere decir que voy a encontrar en estas respuestas una respuesta negativa. Futura educación quiere decir que usted necesita educar más a ese paciente porque el paciente no entendió. ¿Listo? Entonces, dentro de esto busco una respuesta negativa. Yo voy a llamar al médico si desarrollo una erección prolongada. Esto es una respuesta positiva. ¿Por qué es una respuesta positiva? Porque vimos, ¿cierto?, que la trazodona puede llegar a generar priapismo. Entonces, si llega a generar priapismo, debe llamar al médico. O sea que esto sí lo entendió. El paciente sí entendió que si tiene priapismo, debe llamar urgentemente al médico. Debo levantarme lento en etapas de supino a sentado. Respuesta positiva. ¿Por qué? Porque les dije, tiene riesgo de ¿qué? De que el paciente se caiga. ¿Por qué? Porque seda mucho. Entonces, el paciente aquí también entendió que debe levantarse lentamente, de estar acostado, luego sentado y luego sí ponerse de pie. Debo tomar este medicamento en la noche para evitar somnolencia en el día. Respuesta positiva, entendió, ¿cierto? Porque si no, no va a poder hacer sus actividades de la vida diaria porque todo el tiempo va a estar dormido. Está bien si bebo 2 vasos de vino en la noche. Acuérdense, les dije, este medicamento no se mezcla con otros medicamentos que se den, ¿listo? Como otro medicamento como el Zolpidem, medicamentos de venta libre como la valeriana o con alcohol, son depresores del sistema nervioso central, entonces me van a generar que mi paciente quede mucho más sedado. Por lo tanto, esta respuesta es negativa. Está mal, debo educar más a este paciente, debo decirle no puede tomar alcohol, ni un poquito, ni 2 vasos, ni un vaso, ni nada, porque pues este medicamento en sí ya le va a generar esa somnolencia. ¿Alguna pregunta o es claro, chicos? ¿Vamos entendiendo? Sí, está muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Mientras reviso los efectos secundarios de medicamentos analgésicos ayudantes, la enfermera entiende que cuál de las siguientes drogas es adecuado, que hace para adecuado, y es el efecto adverso más serio. Entonces, cuando me dicen esta palabra paired, que sale mucho, es como la que hace match, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo un anticoagulante, ya sé que el efecto que más tengo, efecto secundario que más tengo riesgo siempre va a ser el riesgo de sangrado. Si digo un antihipertensivo, ya sé que el efecto más serio que va a tener es una disminución, un riesgo de disminución de tensión arterial. Si digo un beta bloqueante, ya No sé se está viendo la pantalla. ¿no? ¿No la están viendo? Yo sí la estoy viendo. Sí, yo la Pero- estoy viendo.
De pronto es tu celular, si quieres salte y vuelven a ingresar al Teams. Está bien. Si es un beta bloqueante, ya sé que lo voy a unir con que me puede disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces acá me dice que cuál de estos hace par más adecuadamente en un efecto adverso serio. Ojo con la diferencia de efecto secundario y efecto adverso. Efecto secundario es un efecto negativo que me genera el medicamento, pero lo espera. Un efecto secundario, por ejemplo, es en un beta bloqueante que me disminuya la tensión arterial. Y un efecto adverso es un efecto negativo que me pone en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Y que no lo espero, que no es muy común. Por ejemplo, con la aspirina, que me genera el riesgo de que sangrado gastrointestinal, de una hemorragia gastrointestinal. Puede llegar a ser el efecto adverso. Es raro, pero puede llegar a generarse. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Acetaminofén, riesgo de sangrado en el tracto gastrointestinal. Ibuprofeno, riesgo de falla hepática. Clonidina, riesgo de falla renal. Aspirina, riesgo de anafilaxia. Dentro de lo que hemos revisado, ¿cuál es el riesgo, el efecto adverso más conocido del acetaminofén? Sí, existe sobredosis, es la falla hepática. La falla hepática. ¿Cuál me lo reversa? ¿Qué medicamento me lo reversa? Esa toxicidad por N-acetilcisteína. N-acetilcisteína. NS. No es el sangrado gastrointestinal. Muy bien, súper bien, chicos. En el ibuprofeno, en los no esteroideos, ¿cuál es el evento adverso que más siempre me refiere el NCLEX? Los no esteroideos. La irritación gástrica, posible sangrado gastrointestinal. Exacto, sangrado gastrointestinal. Entonces esta la descarto. La clonidina. Una disminución grave de la tensión arterial, pero la falla renal no es un efecto adverso de la clonidina. Mientras que en la aspirina, el efecto adverso más grave que yo puedo llegar a encontrar es la anafilaxia. Además de eso, chicos, dense cuenta de algo. Si miráramos el ABC, ¿cierto? Y ya sabemos que la aspirina pues genera anafilaxia, lo más grave es perder el A, ¿cierto? En este caso la vía aérea, que me lo generaría la anafilaxia. La anafilaxia no solamente me hace perder el A, sino también me hace perder el B y el C. ¿Listo? Entonces, este es el efecto adverso más grave y que hace par con el medicamento, en este caso la aspirina. Bien. La enfermera está educando a los padres de un niño que tiene dermatitis, ¿cierto? Eczema. ¿Qué instrucción es incorrecta? Ojo, lean bien. Acá pueden leer un correcto. Lo he visto muchas veces. Leen tan rápido que no identifican estas palabras claves. Incorrecto. Y requiere corrección. Entonces, A, aplique crema emoliente, ¿cierto? Hidratante, inmediatamente después del baño. B, dele al antihistamínico oral a la hora de ir a la cama para ayudar con la picazón. C, mantenga las uñas del niño cortas y bien limadas. D, vista al niño con pijamas en lana para mantener la piel caliente. ¿Qué requiere corrección, chicos? La D, porque no es lana, sino algodón. Nunca Ok. lana. La lana que va a generar más picazón y más irritación de la piel. ¿Listo? La hidratación es súper importante, especialmente después del baño, ¿cierto? Que pues en el baño, pues al generar, se puede llegar a perder un poquito de esa capita de la piel que nos protege. Además de eso, se me puede irritar también pues esa dermatitis que ya tengo. Entonces la hidratación es súper clave. El antihistamínico a la hora de acostarse también, porque normalmente cuando el niño se acuesta es cuando más le genera esa picazón, ¿listo? Las uñas cortas también, ¿para qué? Para que el niño no se genere rasguños en el momento de rascarse, ¿cierto? Sino que pues precisamente no alcance a generar una lesión.
Las pijamas en lana, súper mal. La lana, pues va a generar mucho más riesgo de picazón. Siempre, siempre algodón. Listo. La enfermera encuentra a un infante con irritabilidad por una otitis media aguda. La enfermera sabe que el infante tiene mucho riesgo, mucho más riesgo que el adulto de otitis media, dado por cuál diferencia anatómica. A, el esfínter cardíaco, el cardias inmaduro. B, la posición de alimentación semifowler. C, la introducción de comidas sólidas. O D, que la trompa de Eustaquio sea más horizontal, corta y angosta. Entonces resulta y pasa que nuestro oído, ¿cierto?, tiene una conexión con la nasofaringe y esa conexión se llama la trompa de Eustaquio. En el adulto, en nosotros, esa trompa de Eustaquio no es anchita, ¿sí? Es mucho más larga y está presentada de esta manera. Lo que permite que, pues, lo que está en la nasofaringe no se vaya directamente al oído y me disminuya el riesgo de otitis. Mientras que en el niño, en el infante, en el niño de 0 a 18 meses, está así, más corta, más horizontal y más estrecha, lo que permite que todo lo que vaya de nasofaringe pueda llegar a oído y me genere fácil una otitis media. Entonces, por eso es que los niños, los infantes, tienen mucho más riesgo de generar otitis media, porque su trompa de Eustaquio está más corta, más angosta y mucho más horizontal. El cardias inmaduro me hablaría más de un problema de reflujo. La posición semifowler no me aumenta el riesgo, de hecho me reduce el riesgo, ¿cierto? Lo que me aumenta el riesgo de otitis es cuando el niño se toma su tetero totalmente acostado, en plano. Y las comidas sólidas no, de hecho las comidas sólidas no me generan ese riesgo, me lo genera mucho más los líquidos y cuando el niño está acostado, totalmente. ¿Es claro esto, chicos? ¿Alguna pregunta? Es claro. Perfecto. ¿Qué debería la enfermera hacer antes de hacer una fisioterapia torácica prescrita en un niño que tiene fibrosis quística? Hablemos de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una condición en la que el niño tiene un problema en el que todas las secreciones o los fluidos son mucho más gruesos, pegajosos y espesos. Entonces, al pasar esto en pulmones, ¿cierto? Pues todos los fluidos se me van a quedar acumulados y normalmente el niño hace neumonías porque pues todo se acumula, ¿cierto? Al estar acumulado, pues todo el tiempo pues el niño va a estar muy propenso a infecciones. Eso es lo que pasa en la fibrosis quística, no solamente afecta la parte respiratoria, también la parte gástrica, la parte reproductiva, principalmente, ¿listo? La parte gástrica me lleva a complicaciones como la diabetes mellitus, porque pues me disminuye el riesgo de secreción de insulina, me lleva a problemas también de no absorción de grasas por la disminución de liberación de algunas enzimas pancreáticas, ¿listo? Pero en la parte de respiratoria me lleva a complicaciones de que se me acumulan todos los fluidos y hacen neumonías a repetición. Por lo tanto, es muy importante que este niño todos los días se le haga fisioterapia. La fisioterapia en el niño es una terapia que muchas veces se hace con un chalequito y eso genera como unas vibraciones y esas vibraciones lo que hacen es que facilitan la movilización de secreciones para la expectoración. ¿Listo? Porque como están tan pegajosas, no es tan fácil que solamente con la tos el niño las elimine, ¿sí? Necesito una ayuda y en este caso eso es lo que hace la fisioterapia. Entonces, de nuevo, ¿qué debo hacer antes de iniciar la fisioterapia en un niño que tiene fibrosis quística?
Monitorizar con el pulsoxímetro continuamente, pedirle al cliente que use el incentivo expiratorio, preoxigenar al cliente con una cánula de oxígeno nasal o administrar el tratamiento broncodilatador. Con la explicación que les acabé de dar, ¿qué creen que es lo más importante antes de hacer esa fisioterapia? Administrar un broncodilatador. Cierre eso. Definitivamente, porque ¿qué va a generar? Que va a estar más amplio ese bronquio, ¿cierto? Lo va a dilatar. ¿Para qué? Para que haya espacio por donde movilizarse esas secreciones. Entonces, el pulsoxímetro sí va a ser muy importante saber cómo está oxigenando, pero no me va a ayudar, no lo debo hacer antes, ¿cierto? Y no me va a ayudar en nada a mejorar esa fisioterapia, simplemente voy a ver pues cómo está saturando este niño. Por eso es muy importante que conozcamos un poquito también de contenido, ¿listo? Y vámonos con la última pregunta. Un cliente que tiene alucinaciones auditivas crónicas dice que las voces lo están previniendo a él de participar en un programa. ¿Cuál es la intervención más apropiada? Recuerden, chicos, que las alucinaciones hacen parte de un síntoma psicótico que voy a encontrar principalmente en la esquizofrenia y que para que yo tenga alucinaciones tengo que usar mis 5 sentidos. Puedo tener alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, ¿listo? Gustativas. Entonces, ¿qué es la alucinación? Una falsa creencia, creer falsamente en algo usando mis 5 sentidos. Entonces, para el paciente es real, ¿listo? Y partan siempre de esto en la salud mental. Por más de que nosotros lo veamos un poco extraño, para el paciente es real. Entonces, las auditivas, el paciente escucha voces, las visuales, el paciente ve cosas que los demás no vemos, ¿cierto? Falsas creencias usando mis 5 sentidos. Entonces, ¿cuál sería esa intervención apropiada cuando el paciente dice, estoy escuchando voces que me dicen, no vaya a esa terapia? Dígale al cliente que analice el contenido de la voz. Avísele al cliente que participe en el programa cuando las voces cesen. Avise al cliente que tome el medicamento prescrito. Y dígale al cliente que use técnicas de detener el pensamiento. Analizar el contenido de las voces que va a generar que refuerce la alucinación, ¿sí? Porque el paciente se va a concentrar mucho más en la alucinación. Lo que yo necesito es que el paciente se enfoque, traerlo a tiempo real, no negándole lo que está viviendo porque lo está viviendo, ¿listo? Pero si yo le digo al paciente, analiza qué te dice esa voz, lo que va a hacer es que le va a reforzar esa alucinación y pues menos va a ir a la terapia. Dígale al paciente que participe en el programa cuando las voces cesen. Esto también lo que va a generar es que, pues, primero, pues va a reforzar un poco la alucinación y es poco realista. ¿Por qué? Porque el paciente va a quedarse en la alucinación y pensando en la alucinación y nunca va a salir y nunca va a ir al programa. Dígale al paciente que tome medicamentos. Ojo, chicos, para el NCLEX la solución nunca son los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos no me van a solucionar inmediatamente esto. Y hay intervenciones de enfermería independientes, ¿como cuál? Como la técnica de parar el pensamiento. Entonces yo le digo al paciente, ok, estás teniendo esa alucinación, en este momento te vas a concentrar en la respiración. En este momento vas a leer un libro en voz alta. En este momento vas a hablar en voz alta. Entonces eso es la terapia de parar de pensar. Ese parar de pensar lo que hace es que toda la concentración se vaya de la alucinación y se enfoque en el tiempo presente, que es lo que necesitamos con este paciente. ¿Listo? Mucho cuidado con la salud mental, chicos. Muchas veces creemos que la sabemos, pero hay que enfocarnos mucho en el paciente, en que el paciente exprese sus sentimientos. Y ahora sí veamos nuestros resultados por acá. Entonces, la primera pregunta
la posición adecuada, sentado. Esta posición es la posición ortopnéica. Prepara las costillas y expande los espacios intercostales, generando que sea más fácil la inserción de la aguja en el espacio pleural para drenar el fluido. Doxiciclina. La doxiciclina o la ocitromicina en la clamidia, la primera línea de antibiótico para tratar esas infecciones de clamidias no complicadas. La penicilina es para la sífilis, la nitrofurantoína para infecciones del tracto urinario y el tercanosol, un antifúngico para otras infecciones. Historia menstrual. Ha perdido periodos, ¿cierto? O le han faltado periodos. Esto nos envuelve los antecedentes menstruales, mirando pues el ciclo menstrual del paciente, que estaríamos mirando amenorrea. Desórdenes somatoformos, ¿cierto? Entonces hablamos acá de que es como una clave en este desorden la presencia de síntomas físicos que sugieren una condición médica, pero que no tienen una explicación. Trazodona. Entonces, esta trazodona causa sedación significante. Combinarlos con otros depresores del sistema nervioso central, como el alcohol, incrementa los efectos sedantes en su nivel peligroso, aumentando el riesgo de sedación excesiva y caídas. ¿Listo? Ojo con los efectos secundarios, priapismo, hipotensión ortostática y sedación. Medicamentos analgésicos, aspirina, anafilaxia, aunque es raro, la anafilaxia es la reacción alérgica amenazante que amenaza la vida más severa, ¿listo? En el acetaminofén, la falla hepática, la que dijimos, en el ibuprofeno, el sangrado gastrointestinal, en la clonidina, la hipotensión severa. En el eczema, pues no que duerma con pijamas de lana. Las pijamas de lana van a irritar la piel e intensificar el picazón. ¿Listo? La otitis media. Entonces, la razón que incrementa el riesgo de otitis media en los infantes es que la trompa de Eustaquio es más corta, más angosta y más horizontal que en los adultos. Esto altera el drenaje y permite que los patógenos fácilmente viajen a la nasofaringe, de la nasofaringe al oído medio. ¿Listo? Fisioterapia. Entonces, para la efectividad de la fisioterapia en la fibrosis quística, un broncodilatador. Esto abre las vías aéreas, permitiendo que la percusión y la vibración movilice secreciones que están muy profundos en los pulmones. Y en cuanto a estas alucinaciones, las técnicas de afrontamiento, una de estas es parar de pensar. Es una técnica cognitiva que interrumpe esos pensamientos intrusivos, las voces, empoderando al cliente de manejar sus síntomas y de mejorar su funcionamiento. Listo, chicos. Fueron nuestras preguntas diarias del día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo. No sé si tengan dudas, preguntas, quieran dejar algún tipo de comentario, quieran que revisemos algún temita en específico el lunes. Me gustó mucho la clase, estuvo muy clara y directa. Me alegra mucho, Nata, que te haya gustado. Pedro, cuéntame. No, primero, pues agradecerte por la clase, estuvo muy buena. Y segundo, yo hace poco leí que había un plan piloto para que el ENCLE se pudiera presentar virtual. Entonces, no sé si de pronto ha salido alguna otra noticia así relacionada. Sí, lo que ha salido es que este año definitivamente no va a ser porque los centros, o sea, Pearson exige pues algunas reglamentaciones pues tecnológicas que todavía no, con las que no cumplen. Entonces lo que está segurísimo es que este año el NCLEX no se va a poder presentar en casa. Ay, vale, muchas gracias. Con gusto. ¿Algún tema que quisieran que trabajáramos que se les dificulte? Personalmente, hay veces se me dificulta esas preguntas tipo select all the play, o sea, Ok, como que esas son las que a veces me toman del pelo un poco. listo. Vamos a hacer entonces la próxima clase, que es el lunes, estrategias para las SATAs o para las Select All o Apply. ¿Listo?
Vale, Ok. muchas gracias. Chicos, que tengan una feliz resto de noche, que estén muy bien. Me alegra mucho que se hayan unido tantos hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias.